simplemente voy a hacer una serie de agradecimientos en nombre del Seminario de Estudios Latinoamericanos, que esperamos que sea pronto el Instituto de Estudios Latinoamericanos, y quiero agradecer a la Facultad de Letras, a su decana y a su vicedecano de Cultura que nos hayan acogido para hacer este intelectual y su memoria dedicado a la figura de Sergio Ramírez. Entonces quiero agradecerle a él que esté aquí también con nosotros en este día para participar en este programa nuestro del intelectual y su memoria. Él, como sabéis, es uno de los escritores, narradores hispanoamericanos más importantes del momento actual. Fue también un político muy significativo en la Nicaragua del último tercio del siglo XX, en todo el proceso del movimiento sandinista, y por supuesto es un intelectual, uno de los pilares intelectuales de la América Latina actual. Entonces él va a ser entrevistado por Daniel Rodríguez Moya, que es un ex alumno de esta facultad, un antiguo compañero que ahora ejerce como periodista de uno de los diarios de la ciudad y es también un poeta destacado en el panorama poético granadino y español del momento. Y entonces, bueno, agradeciéndole a los dos su colaboración, les paso la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Por el ciclo, el intelectual y su memoria han pasado a lo largo de los años escritores, filósofos, hombres y mujeres de letras y del pensamiento que han dejado en esta universidad un testimonio de su creación literaria, de sus vidas dedicadas a la disciplina humanística. Hoy la persona que se sienta hoy en este aula, Federico García Lorca, no es únicamente un intelectual del que nos interese conocer su trayectoria como escritor y ensayista, porque aunque sea uno de los indiscutibles nombres de la literatura latinoamericana de final del siglo XX y este siglo XXI, también ha ejercido un papel protagonista en la historia no solo de su país, Nicaragua, sino también en la historia con mayúsculas a nivel global. A Sergio Ramírez le tocó vivir, o mejor dicho, él eligió algo que le atormenta de algún modo pensar que no hubiese sido así. Y es estar en el sitio adecuado y en el momento adecuado y elegirlo en una época de grandes cambios muy, muy importantes, no solo para su país, decía, sino para todo el mundo. Ser vicepresidente en un momento en el que Nicaragua dejó de ser un paisito centroamericano con olor a mango y a jocotes, con sonido de marimba, para ser el centro del mundo, por lo menos del mundo que creía que un mundo mejor podía ser posible, ha marcado su trayectoria de manera indeleble. Sergio Ramírez Mercado nació en 1942 en Masatepe, en el departamento de Masaya, el mismo departamento en el que se encuentra Niquinomo, la cuna del general de hombres libres Augusto Sandino, y cerca de la propia ciudad de Masaya, donde en el barrio indígena de Monimbó, los campesinos ataviados con las máscaras tradicionales del huehuense, con las que se ridiculiza a los conquistadores españoles, se alzaron contra el somocismo, una dictadura familiar que comenzó en 1936, definitivamente un muy mal año para la libertad, y que cayó derrocada el 19 de julio de 1979. Doy estas coordenadas históricas porque aunque Sergio Ramírez decidió abandonar la política hace ya bastantes años, allá por el 96, no solo es imposible, sino que estaríamos falsificando todo si lo presentáramos sin esta dimensión, si no abordáramos en esta entrevista su trayectoria política. Sergio Ramírez es un hombre que por estas latitudes es bastante raro, y es de esos hombres que ha conocido el poder muy de cerca y no ha sucumbido a sus cantos de sirena. Y además ha sabido compatibilizar el ejercicio del poder con la creación intelectual. Su biografía oficial, la de los currículum, la de las solapas de los libros, las que aparecen en la página web, habla de una gran trayectoria como universitario. Se graduó como abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la ciudad de León, y fue electo por 2 ocasiones como secretario general de la Confederación de Universidades Centroamericanas, que tiene su sede en Costa Rica. En el año 78 fundó la Editorial Universitaria Centroamericana y entre el 73 y el 75 residió en Berlín, invitado por el programa de artistas residentes del Servicio de Intercambio Académico Alemán.
En 1977 encabezó el llamado Grupo de los 12, un grupo que estaba formado por intelectuales, por empresarios, por sacerdotes, dirigentes civiles, y este grupo fue creado para respaldar al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, en su lucha contra la dictadura somocista. En el 79 se produce el triunfo de la Revolución Sandinista y Sergio integra lo que se llama la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Y un dato importante es que nunca vistió de verde olivo. Yo creo que es bastante significativo eso en su trayectoria, sobre todo si la comparamos con la de otros dirigentes de aquella época. Fue electo vicepresidente en 1984, cuando se produjeron las elecciones en Nicaragua después del triunfo de la Revolución. Y en el año 81 fundó la editorial Nueva Nicaragua, uno de los grandes logros culturales de aquella época. Y bueno, a lo largo de los años pues fundó un periódico también en Nicaragua, el periódico Semanario, que se publicó a lo largo de 10 años, y en el año 90, tras la pérdida de las elecciones del Frente Sandinista, las que ganó doña Violeta Barrios de Chamorro, Sergio Ramírez decide abandonar el Frente Sandinista y pocos años después, decide abandonar, luego hablaremos, me imagino, por una lucha disidente contra un sandinismo que en nada se empieza a no parecer en nada a aquellos ideales que lucharon contra la dictadura. Funda en 1995 el MRS, el Movimiento Renovador Sandinista, y al año siguiente, en el 96, decide abandonar la política. En su bibliografía voy a citar muy brevemente solo algunas de las obras que son ya fundamentales y que han sido publicadas en España por la editorial Alfaguara, obras como El Reino Animal, Mil y una muerte, Margarita está linda la mar, que quizás es una de sus obras más celebradas aquí en España, y también me gustaría destacar entre sus obras testimoniales el libro Adiós muchachos, en el que hace un repaso, a modo de memoria, de lo que fue toda su trayectoria frente al gobierno sandinista. Y bueno, para comenzar, yo creo que lo ideal es comenzar por el principio, como suele ocurrir a veces en literatura, que no siempre. Y sí me gustaría, Sergio, pues que nos comenzara hablando de cómo un chavalo de Masatepe, un pueblo, una zona rural de Nicaragua, comienza a interesarse por el mundo de la literatura, ¿no? Como un chaval, pues eso, en un ámbito rural empieza a tener interés por la literatura y un poco esos primeros pasos, ¿no? Muchas gracias, Daniel, y quisiera dar las gracias también a Álvaro por esta invitación para estar con ustedes en esta aula Federico García Lorca este día. Yo creo que la literatura es un fenómeno inexplicable en muchos sentidos, cómo este rayo toca a una persona en cualquier circunstancia en que se encuentre o donde viva, ¿no? Yo nací en un pueblo que para entonces tenía 4 o 5 mil habitantes, un pueblo de pequeños agricultores que cultivaban tabaco, cítricos, café, ubicado en la meseta central del Pacífico de Nicaragua, a 500 metros sobre el nivel del mar. Un pueblo rural, tranquilo. La única novedad era la llegada del tren cada tarde a la estación. Y con poca comunicación hacia el mundo exterior. Un pueblo donde los ladinos vivían o viven topográficamente arriba, y los indígenas donde ya estaban cuando se asentaron allí los españoles, abajo. Y obviamente yo viví parte de mi infancia de esa cultura indígena, de los sobrevivientes de la conquista, ¿no? Mi pueblo se llama Masatepe, que en lengua náhuatl quiere decir tierra de los venados. Mazaltl es venado y Tepeltl es cerro o lugar. Y una formación
milenaria, ¿no?, en cuanto a su origen étnico. Mi madre era profesora de literatura en la escuela de secundaria donde yo me formé, un colegio muy pobre. Yo me bachilleré aprobando las asignaturas de química y física sin haber conocido nunca un laboratorio, todo era teórico. El colegio no tenía laboratorio, entonces los profesores tenían que explicar las propiedades de los químicas de los elementos, explicando sus olores y colores como un verdadero literato debe hacerlo, porque no teníamos a mano ninguna probeta, ningún tubo de ensayo, ¿no? Entonces, por primera vez supe del azufre por su descripción, es decir, se puede describir el infierno desde lejos, ¿no? Que tenía el volcán de Masaya muy cerca. Sí. Y alguna vez yo leí en una entrevista que le hacían a Isaac Bashevis Singer, el gran escritor en Yiddish, premio Nobel de Literatura, que le preguntaban que por qué, cuál era la razón de que él fuera narrador. Entonces él decía algo que yo sentí que en mi vida era muy cierto. Él decía que por necesidad. Uno es narrador cuando siente la necesidad real de contarle a otros lo que uno cree que es de interés. Y eso me parece que es una definición perfecta, y esa necesidad uno la puede, regresando al origen de tu pregunta, esa necesidad uno la puede sentir bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en la cárcel, en un pequeño pueblo, en la cama de un hospital, donde sea, siempre que tengas esa necesidad de contarle a otros lo que tú crees que es extraordinario y que los demás están perdiendo. Lo que tú estás viendo que ocurre en las vidas humanas y que los demás no lo notan, y dices, si yo lo escribo a lo mejor lo notan. Y cuando yo lo escribo, entonces se van a dar cuenta de que pasó a su lado una historia extraordinaria y no la notaron. Ese me parece que es el papel del escritor, y la razón única por la cual yo puedo explicar mi vocación de escribir. Entonces, esta vocación, yo empecé a sentir esta necesidad en mi adolescencia, en mis años de adolescencia, en este pequeño pueblo de Mazatepe, y la llevé conmigo cuando yo me fui a estudiar a la ciudad de León de Nicaragua. León de los Caballeros. Santiago de León de los Caballeros, que en los términos del pueblo donde yo venía, este pueblo de 6.000 habitantes, yo llegué a una ciudad de 60.000, y eso fue una transformación muy grande en mi vida. Es lo que muchos escritores latinoamericanos o hispanoamericanos han contado, ¿no? Este tránsito del pequeño pueblo a la gran ciudad, o de la aldea a la metrópoli, y lo que eso significa en cuanto a la transformación de tu visión del mundo. León era la ciudad en Nicaragua, la ciudad tradicional, la capital tradicional de Nicaragua, la segunda ciudad fundada en 1524-23 por los conquistadores, sede episcopal. El obispo de Nicaragua estuvo allí, y en su diócesis comprendía también Costa Rica. La primera universidad, el Colegio Mayor Tridentino de San Ramón, se fundó allí durante la colonia, se transformó en una universidad por decreto de las Cortes de Cádiz en 1812. En fin, era una ciudad donde se respiraba la tradición, la cultura, el peso de la historia. Y allí llegué a estudiar yo Derecho en el año 1959. Estos son años muy lejanos para ustedes, pero no tengo más que mencionarlo, no hay otro remedio. Comienza, Sergio, el primer libro que publicas es un libro de cuentos, un género que aquí en España acaso ahora empieza un poco a tener cierta repercusión, pero que en Latinoamérica ha sido tan usado que incluso ha llegado a saturar, ¿no? Me gustaría un poco que nos hablara de las diferencias que encuentra a la hora de afrontar un cuento y una novela, y el por qué crees que en Latinoamérica el cuento ha tenido tanto creador, ¿no? que haya usado este género. Bueno, es curioso, yo tomé 2 decisiones a los 17 años, yo diría una serie de decisiones, no sé si fueron solo 2. Primero, que mi padre me mandaba a estudiar Derecho a León, porque él quería que yo fuera abogado.
Yo tenía 56 primos, una familia muy patriarcal por parte de padre y por parte de mi madre, y mi padre, que era un pequeño comerciante, pequeño agricultor, un hombre de escasos recursos, estaba poniéndolo todo en el mismo número del mantel de la ruleta para que yo fuera a hacerme abogado, y parte de su orgullo es que yo fuera el primer Ramírez que iba a tener un título universitario. Eso era su objetivo más importante, ¿no? Y bueno, mi designio secreto es que yo no quería ser abogado. A mí no me interesaba ir a litigar a los juzgados o ponerme la toga de juez, eso no tenía que ver conmigo, ¿no? Pero bueno, yo iba a estudiar Derecho. Recuerdo que una vez, cuando mi padre hacía los preparativos de que yo me iba a estudiar a León, un amigo que se había bachillerato conmigo se iba a estudiar a Chile, periodismo. Yo le dije a mi padre en un rapto de entusiasmo, yo quisiera ir a estudiar periodismo a Chile. Entonces me dijo, pero eso no es profesión. Para él solo existían como profesiones el derecho y la medicina. Desde luego que a mí no me interesaba la medicina, a mí lo que me quedaba era ser abogado. Bueno, entonces esa fue mi primera decisión. La segunda es de que si yo no quería ser abogado, yo lo que quería ser es escritor. En Nicaragua ser escritor significaba ser poeta, nada más. Es decir, nosotros veníamos de una tradición que todo el mundo era poeta. En la ciudad de León, a donde yo iba a estudiar, la gente se saludaba de esquina a esquina, adiós poeta, y yo decía, pero aquí todo el mundo es poeta. No, le dicen poeta aunque no lo sea. Es una manera de saludarse en la calle, como entre los gitanos que dicen adiós primo, ¿no? Entonces, adiós poeta, ¿no? Eso es muy común en León. Y entonces yo decidí que yo escribí, desgraciadamente, poemas, ¿no? No podía ser menos, ¿no? Pero mi decisión temprana fue que yo iba a ser narrador, yo quería contar cosas. Y empecé a escribir cuentos, pero la tercera decisión es que yo lo que quería hacer es cuentista. Para mí el novelista no existía. Novelista y cuentista eran dos oficios absolutamente separados. Y entonces yo empecé a leer cuentos, a formarme como cuentista. Y la cuarta decisión es que yo no quería ser el cuentista vernáculo, que es lo que abundaba en Nicaragua. Los cuentistas que existían en Nicaragua eran cuentistas del mundo rural que no conocían. Era un estilo literario, hablar de los indios, de los campesinos, y tan extraños al mundo, y esto es un fenómeno de América Latina, no de Nicaragua nada más, tan extraños al mundo, campesino, rural, eran los escritores que ponían entre comillas el habla popular, como para no contaminarse. Es decir, pues dice, bueno, me pongo los guantes quirúrgicos, yo toco con los guantes quirúrgicos este idioma, pero a mí no me corresponde, yo soy culto. Ellos hablan así. Entonces era la manera de tratar el habla popular. Y yo quería romper con el vínculo que tenía la tradición narrativa escasa en Nicaragua con esta forma vernácula de escribir. A Rubén Darío, que es el gran fundador de la literatura en Nicaragua, se le había asumido como poeta. Mucha gente escribía poesía modernista todavía, a pesar de que ya había ocurrido el movimiento de vanguardia, etcétera, en Nicaragua, que esa es otra historia aparte, porque la poesía en Nicaragua se modernizó de manera muy rápida, ¿no? Dejó atrás a Darío. Pero bueno, el ambiente modernista era muy pesado, pero Nicaragua reconocía al fundador de la cultura nicaragüense en la poesía, era la poesía dariana, pero no en la prosa, que era muy extraño. Nadie leía los cuentos de Rubén Darío, que habían sido otra ruptura, tan importante como la poesía. En Nicaragua se pudo haber fundado una escuela de periodismo poniendo como texto nada más las crónicas de Rubén Darío, nunca se hizo, ¿no? Entonces no se leía a Darío como prosista. Y entonces yo empecé a buscar esta ruptura en la prosa, en el cuento, pero muy lejos de la novela. Y por eso que yo me dediqué a escribir cuentos, que son los que están contenidos en este primer libro que se llama Cuentos.
No crean que yo no tenía imaginación entonces, pero bueno, a mí no se me ocurrió más que ese primer libro se llamara Cuentos. Y fue una edición que yo costeé, obviamente. Nadie le publicaba a un joven de 20 años, de 18 años, un libro en Nicaragua, ¿no? Ni de cualquier edad. Y yo costeé este libro de 500 ejemplares. Y yo mismo lo iba a colocar en las librerías en Managua, en consignación, obviamente, ¿no? Uno dejaba los libros y si se vendían, el librero se los pagaba a uno, si no, se los devolvía. Y había una señora dueña de la librería Selva, recuerdo, en Managua, que quedaba en el centro de la vieja Managua, que destruyó el terremoto, y yo le dejé 10 libros, que ella me aceptó muy piadosamente, ¿no? Y yo llegaba cada semana a ver cuántos se habían vendido. Y una vez, siempre me gusta hacer esta historia, contamos los libros y en lugar de 10 había 11. Y el resto de la edición, Tulita, que está aquí presente, que éramos novios entonces, la vendió de puerta en puerta en León. Cosa que a mí me aterrorizaba cuando yo la veía entrar en una casa a vender un libro, mi libro, entonces yo salía corriendo. Y esa fue la manera en cómo se comercializó esta primera edición de los cuentos. Y Sergio, coincide esta época de estas primeras publicaciones casi con el final de lo que es el primer boom latinoamericano, ¿no? de la literatura latinoamericana, por lo menos de cuando ya empieza a oírse hablar de escritores como Cortázar, como García Márquez, y empiezan a tener una preponderancia, ¿no? en la literatura latinoamericana. ¿Eso a los escritores que llegabais os beneficiaba, que existiera ese nombre, ¿no? esos autores que ya se conocían en Europa, o era un poco perjudicial, ¿no? en el sentido de que era como un muro que era ya casi imposible de escalar? Bueno, eso ya corresponde a otra etapa de mi vida. Yo tengo etapas cortas, pero muy intensas, ¿no? Yo me gradué de abogado, como quería mi padre, en 1964. En 1964. Mi primer libro lo publico en 1963, me gradué de abogado en 1964. Nos casamos un mes después que yo me gradué, y el mismo día que nos casamos nos fuimos a vivir a Costa Rica. Entonces para mí se abre otra etapa en Costa Rica a los 20 y tantos años, porque allí me ofrecieron un cargo en un organismo regional de universidades. Centroamérica fue muy precoz en cuanto a organismos de integración, y como se había creado esta Confederación de Universidades de Centroamérica, yo me fui allí como jefe de relaciones públicas de este organismo. Y entonces pasar de León a San José era otro salto. Es decir, San José era Europa para mí, porque en San José había un teatro, había orquesta sinfónica, había funciones de teatro cada noche, había librerías muy buenas, como las que uno se podía encontrar en Santiago o en Buenos Aires, la librería de Lehmann, la librería Universal. Había libreros que sabían de libros, que se acabaron los libreros, que se acabó esa raza. Que uno llegaba y el librero le decía, mire, lea este libro que acaba de venir, es muy bueno. O uno le preguntaba por un libro clásico y él sabía dónde estaba. Esa raza se extinguió, desgraciadamente, en el mundo, ¿no? Y ahora entra uno a las librerías y tiene que guiarse con como ese aparato que guía uno desde los satélites en el GPS, ¿no? Con su propio GPS. Y entonces yo me encontré con la literatura realmente, en los libros de la literatura moderna, ahí en San José. Y me encontré con Cortázar, con Borges, con Fuentes, con Vargas Llosa y con Rulfo sobre todo. Para mí mi encuentro con Rulfo fue fundamental, porque lo que yo traía conmigo, que es este afán de romper con la literatura vernácula, Rulfo me enseñó cómo, que era bajarse del balcón académico, no dejar de hablar del mundo rural y popular, indígena, porque hubiera pasado a moda, porque estaba allí, era parte de la realidad de América Latina,
sino la manera de verlo. Y la manera de verlo era bajarse del balcón y meterse entre la gente y hablar con las voces de la gente. Ken Rulfo es hablar con las voces de los muertos. Eso de cambiar de voz para mí fue trascendental, y eso de bajarse del balcón académico y meterse entre la gente. Y obviamente mi encuentro con Cortázar, de la manera de elaborar una historia corta, que es lo que yo todavía, lo que seguía presente en mi panorama. Pero mi interés por la novela, yo ya lo llevaba conmigo a San José por un camino que va a parecer extraño. Había llegado a este interés por la novela por un camino que va a parecer extraño. Cuando yo publiqué mi primer libro de cuentos, yo tenía temor de ir donde mi padre y decirle: mire, después de 5 años de estar en la universidad, lo que he hecho es este libro de cuentos. Y llegué y se lo entregué, y entonces lo que me dijo fue: bueno, ahora tenés que escribir una novela. Y eso me llamó mucho la atención, porque en su mente el libro de cuentos no era más que una escala para algo superior, que era la novela. Es decir, el vínculo entre la novela y el cuento lo estableció para mí mi padre, que no era literato ni letrado. De una manera que yo nunca he aceptado, ¿no? Obviamente que el cuento es una escala para llegar a la novela. A mí me parece que son universos separados, con sus propias reglas, con sus propias órbitas. Pero bueno, yo dije: cierto, ¿por qué no me voy a interesar por la novela? Y entonces empecé a interesarme por la novela. Pero en el sentido que te preguntaba Sergio, de si sirve, o sea, os sirve como trampolín a los escritores que en aquel momento estáis empezando a publicar los primeros libros, el hecho de que haya un Cortázar, de que haya un García Márquez, que en Europa ya se sabe que son, vamos, están triunfando de alguna manera, en un triunfo comercial también, que fue el boom latinoamericano, o es un escalón, ¿no?, difícil de superar? No, bueno, es que es parte del fenómeno de los años 60. Claro. En América Latina la literatura cambia de naturaleza, deja de ser la literatura local, provinciana, de consumo, nada más nacional, de escritores que son leídos en el país o mal leídos en su país, para volverse un fenómeno global, latinoamericano y europeo, ¿no? Este fenómeno de los años 60, yo diría, son los años de la modernización de la literatura latinoamericana, no solo como fenómeno literario, sino como fenómeno editorial. Había escritores, digamos, universales en América Latina, como Gallegos, que había creado un arquetipo, Doña Bárbara, ¿no? Es decir, para mí mucho se puede decir o no de que si un escritor trasciende o no, pero lo importante en literatura siempre es lograr crear un arquetipo, ¿no? Y Gallegos creó un arquetipo, así como Guiraldes había creado otro con Don Segundo Sombra. Entonces ya teníamos arquetipos en la literatura latinoamericana en la primera mitad del siglo. Era una literatura muy heredera del naturalismo, del realismo europeo, a veces muy patética, a veces muy politizada, con la denuncia. La literatura se usaba como un instrumento de la lucha de clases, de la denuncia social, como en Guasipungo de Jorge Casa, que el discurso político es demasiado evidente. Bueno, pero la literatura era una herramienta de algo que se creía que podía ser muy superior a la literatura, que era el interés social. Entonces fue una época decisiva para mí, porque yo dije, bueno, yo como escritor tengo que trascender, ¿no? Yo no puedo quedarme encerrado en la cárcel nicaragüense, ni siquiera en la cárcel centroamericana. Y entonces mi primer vínculo fuera de Centroamérica fue en México. Y a mí, para mí, digamos, la modernidad juvenil de la literatura y donde yo quería estar era en la serie El Volador, de la editorial Joaquín Ortiz en México,
que eran unos libros de bolsillo donde se publicaba Fuentes, donde se publicaba Gorostiza, se publicaba Gustavo Sáenz, los escritores nuevos de México. Y cuando yo terminé los cuentos que forman Charles Atlas también muere, se lo fui a entregar a México a don Joaquín Díaz Canedo, que era el propietario de Joaquín Ortiz, este editorial que a mí tanto me fascinaba, cuando había también editoriales independientes en el mundo, que eso también se terminó. Pequeñas editoriales de prestigio como Joaquín Ortiz. Y don Joaquín publicó este libro. Y esto fue para mí mi carta de entrada, pues, a este universo nuevo. Como tenemos en realidad poco tiempo, hay que ir dando muchos saltos, ¿no? en tu trayectoria. Tú me paras, porque entonces, yo puedo hablar. Tú me dices cuando me detengo. Claro. Lo periodístico, a pesar de que tu padre nos contaba que no lo consideraba una profesión, pero bueno, influye también y entra de lleno en tu creación literaria. Y pienso, por ejemplo, en Catalina, ¿no? Uno de tus libros de cuentos, donde las notas rojas, ¿no? Las notas de sucesos de los periódicos te sirven un poco como trampolín para escribir unos cuentos. También está en tu trayectoria bibliográfica la publicación de La marca del zorro, una entrevista directamente que le hace a Francisco Rivera, ¿no? Al guerrillero que se tomó por 2 veces la ciudad de Estelí. Y el periodismo de alguna manera va y vuelve en tu trayectoria. Ahora recientemente has publicado un libro con tus posts en un blog de internet que mantienes, y sí me gustaría que nos hablara un poco de esta relación, ¿no? Entre literatura y periodismo, y en el caso concreto de tu obra. Bueno, yo creo que para un escritor que sale de la universidad, que tiene que va a dar a un cargo burocrático internacional con rango diplomático como era el que yo tenía en Costa Rica a los 20 y tantos años, y que por lo tanto vive en un mundo segregado, digamos, su vida la hace en un mundo segregado, la manera de reponer la comunicación con el mundo real, digamos, ¿no? Con el mundo de abajo, el mundo de la página roja, es nada más a través de los periódicos, ¿no? Yo no viví ese mundo de las cantinas en los barrios populares, de los prostíbulos, que es donde sale la nota roja, ¿no? De los barrios marginales, y tampoco yo era un explorador, ¿no? De irme a meter en las noches a una cantina para ver cómo vivía la gente. Me parece que eso no es el método, ¿no? A mí me hubiera encantado ser como fue Darío cuando llegó a Chile a los 20 años, redactor de la Nota Roja en el periódico de Santiago donde trabajó. Ahí lo mandaban a cubrir los incendios, lo mandaban a cubrir los crímenes, y yo no fui eso. Me hubiera gustado ser ese reportero, pero a mí la vida me llevó por otro lado, ¿no? Entonces, siempre fue para mí, y sigue siendo una fascinación leer la página roja, que es más intensa en los periódicos de América Latina que en Europa. Tiene más realce, mucho más realce. Y he descubierto que los redactores de la página roja tienen su propio estilo. Han desarrollado un estilo a veces metafórico, a veces muy real, muy directo, pero muy inventivo. Yo encuentro que los títulos, los ganchos para atraer al lector a que se fije en los crímenes, tienen mucho de ingenio, mucho de inventiva y a veces mucho de humor. Eso por ese lado, ¿no? Y bueno, voy a ir al final del cabo, que es el blog. Cuando a mí me propusieron escribir este blog en el Boomerang, yo tenía mucha duda porque yo no pertenecía a ese mundo. No hay que olvidar que, en primer lugar, los bloggers, el mundo de los bloggers y de los que leen blogs, es un mundo fundamentalmente de jóvenes. Y yo encuentro que quienes me leen son jóvenes. Yo tengo que tener mucho cuidado de lo que estoy diciendo, porque si no me quedo fuera del interés de un universo al que yo no pertenezco. Yo creo que gente mayor de 40, 50 años muy difícilmente lee los blogs. Y yo lo sé por la correspondencia con
con los lectores. Entonces yo escribo 17 líneas diarias, que es mi medida, ¿no? Y estas 17 líneas es como un cajón desastre, porque yo busco muy diversos temas, de actualidad, de literatura, de cualquier cosa, pero el problema es estar en contacto con el lector, no despegarse del contacto con el lector. Yo cuando voy a ver en el récord dice 0 comentarios, me aflijo mucho, porque no me están leyendo, ¿no? Volviendo un poco a la temática de tu obra narrativa, sobre todo, hay algo que es una constante, ¿no? Y es enmarcar las historias, aunque sean historias particulares, en un contexto mucho más amplio, en un contexto casi siempre histórico. Me remito, por ejemplo, a una de las novelas más celebradas, ¿no? Margarita está linda la mar, que se marcan dos contextos históricos distintos que van y vienen en flashback. Por un lado, 1907, Rubén Darío llega a su ciudad natal, celebrado como ya un gran poeta que es, y por otro lado, mediados de los 50, en la misma ciudad de León, se está gestando el asesinato del primer Somoza, ¿no? Por parte de Rigoberto López Pérez, ¿no? El poeta que mata al asesino de Sandino. Me gustaría un poco que nos enmarcara un poco el porqué y qué da de sí el hecho de ubicar la historia en un momento histórico real, además con personajes figurados, por otro lado, ¿no? Bueno, a mí me parece que como buen escritor latinoamericano, yo tengo una ambición por contar la historia. Esto me parece que es genético en los escritores latinoamericanos, la ambición de contar la historia. Es una tarea que no agotan ni con su propia vida. Y es una diferencia notable que yo encontré siempre antes entre la literatura española peninsular y la literatura latinoamericana. Cuando yo publiqué Castigo Divino en España en los años 80, lo que se publicaba en España era una literatura narrativa que tenía mucho que ver con la Nouveau Roman francesa, es decir, esto de la experiencia personal, urbana, de la exploración interna urbana, del aburrimiento de vivir en las ciudades, de la decepción individual, etc. Y yo siempre me preguntaba, ¿y la historia? Y las historias que hay en el franquismo, en la República, en la Guerra Civil, ¿dónde están? Para no hablar de la historia pasada, ¿no? Pero bueno, la historia reciente, ¿dónde está en la novela? No estaba en ningún lado. Mientras que no había novela latinoamericana que no explotara por todos los poros de historia. Si uno lee las historias más inventivas, como 100 años de soledad, la historia está ahí. Está la Guerra de los 100 días, que definió la violencia en Colombia por muchos años. Está la historia de la violencia. En cualquier lado donde uno la buscara, en la región más transparente de Carlos Fuentes, de la que se van a cumplir ahora 50 años de haber sido publicada, estaba a través de un prisma de muchas caras de la Ciudad de México moderna, destilando toda la historia moderna de México a través de la Revolución. En fin, yo me proponía también contar la historia de Nicaragua, y que es una tarea que yo ni siquiera he empezado en mi ambición de novelista, porque yo en mi lista de espera tengo muchos episodios de la historia de Nicaragua por contar, es decir, de la historia del siglo XIX, de la dictadura de Somoza, de la lucha de Sandino, de la intervención yanqui en Nicaragua, que ha sido muy poco contada, si lo que es el choque de un pequeño país indefenso, pobre, analfabeto, frente a la presencia de una potencia extranjera en términos militares. Eso no le ha ocurrido a muchos países en América Latina. Entonces, para mí la novela está vinculada a la historia pública. Claro, que obviamente la novela no es sobre la historia pública, la novela es sobre la vida de la gente. Pero en la medida en que la vida de la gente tiene que pasar por este arco de fuego, como los tigres en los circos, de la historia encendida, pues la historia es absolutamente inevitable en la novela. ¿Qué historia se podría contar en América Latina de las vidas privadas si fuera de
lejos o cerca de la ventana de la alcoba donde se está desarrollando una historia de amor, no suenan unos tiros o unas explosiones, siempre está ocurriendo algo. Y eso es inevitable en la novela. Y Sergio, Leonel Rugama, Gioconda Belli, Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, estamos hablando de muchos escritores y metidos a revolucionarios, ¿no? Muchos escritores que hacen la revolución. ¿Qué relación hay entre la literatura y la lucha política, ¿no? En el caso que nos ocupa, la revolución sandinista. Bueno, es que yo creo que tiene mucho que ver con lo que te estoy diciendo, ¿no? Difícilmente uno puede no inmiscuir a la historia en la novela como narrador, así como tampoco puede evadirla en la vida. La historia no puede evadirse, porque no es una historia normal. Uno puede evadir las historias normales. Si uno vive en un país donde las reglas del juego son respetadas, donde las instituciones funcionan, donde no hay trampas electorales, donde los presidentes no quieren quedarse toda la vida abusando de las leyes y de las constituciones, donde uno no tiene gobernantes esotéricos con afanes de brujos. La historia es normal, uno no tiene por qué meterse con ella, puede correr al margen, pero cuando la historia es anormal, esto no es posible, ni en la novela ni en la vida. Entonces, fíjate bien, yo nací en en el ya lejanos años 1942, bajo el viejo Somoza, fundador de la dinastía que había asesinado a Sandino. Fui a la universidad en 1959 bajo Luis Somoza de Baile, hijo del viejo fundador de la dinastía, y colaboré en todo lo que pude en el derrocamiento de Anastasio Somoza de Baile, que ya estaba preparando el reinado de su hijo Anastasio Somoza Portocarrero. ¿Cómo puedo evadir la historia? ¿Cómo puedo declararme neutral frente a esa historia? ¿Serviría mi literatura si yo me declaro neutral frente a una historia de ese tamaño? Yo no creo que yo hubiera hecho ningún papel escribiendo, digamos, una poesía abstracta, ajena a lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. No es por eso que abandoné la poesía, pero sentía que mi lugar más real estaba ubicado en la novela, no porque tampoco yo quisiera ser un escritor realista en los términos tradicionales en que tenemos el realista, pero sí me sentía, y esto lo digo sin temor, un escritor comprometido. Y esa es la palabra, es decir, ahora da mucho miedo esta palabra de escritor comprometido, antes significaba mucho. Uno tenía un compromiso con la vida, con la realidad, en su literatura y en los propios actos de la existencia. Sin embargo, la literatura nicaragüense más contemporánea, la que están haciendo ahora los jóvenes, parece que le ha dado la espalda a ese compromiso. Elena Ramos habla, lo comentábamos ayer, de la generación de la no voluntad, o sea, no hay voluntad para nada, o sea, ni compromiso social, ni absolutamente pero nada. A mí me parece que este no es un fenómeno nicaragüense, es un fenómeno universal. Es decir, que comienza alrededor de los años 90, es decir, los jóvenes de la generación de los 90 le dan la espalda a la política en el mundo. No es porque yo lo haya vivido, pero me parece que la gran generación juvenil fue la generación de los 60. Sí, es en los 60 donde ocurren los grandes acontecimientos de la historia del siglo XX, que tienen que ver con los jóvenes, ¿no? Desde mayo del 68, Tlatelolco del 68 en México, toda la revolución musical, la revolución literaria, todo está ahí concentrado en los 60. Los 90 es una década de la decepción y de la excepción. Todo el mundo se decepciona, nadie quiere saber nada de la política, los jóvenes quieren vivir su vida, hay un retorno al individualismo. No olvidemos tampoco que es el triunfo del neoliberalismo. El neoliberalismo no es un fenómeno económico, es un fenómeno moral, es un fenómeno ético. Es decir, los valores de solidaridad que estaban establecidos, que yo me ocupaba de los demás porque me preocupaba por los otros, por la suerte de los otros, se revierte. Y entonces la filosofía es que tengo que ver yo con los demás, yo voy a ocuparme de mí mismo. Y esa introspección, esa vuelta a sí mismo, es no solo desgarradora, sino que viene a corromper
los valores que se habían creado en la década de los 60. Tu trayectoria como intelectual y tu trayectoria vital en general se ve atravesada un día, aunque tú ya tenías un compromiso social del que no hablabas, pero se ve de repente un día atravesada por la política en primer grado, ¿no? Formas parte de la Junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional, antes en el grupo de los 12 y en el 84 vicepresidente del Gobierno con candidato de fórmula con Daniel Ortega. ¿Cómo eres capaz de llevar a cabo las dos tareas, la del intelectual que sigue creando, que sigue escribiendo, y la del político que se enfrenta a un país en el que está absolutamente todo por hacer y además con una agresión internacional de los Estados Unidos, ¿no? Es que verdaderamente no se puede. Yo lo que hice fue abandonar la literatura, porque la emergencia era tal que mi propio planteamiento me había sobrepasado a mí mismo. Y lo que te estoy explicando de que la historia es inevitable se volvió absolutamente inevitable para mí. Yo dije, bueno, aquí está la revolución y yo no puedo estar escribiendo novelas mientras el país arde, ¿no? Y entonces yo dejé de escribir 10 años, que es mi gran tributo que yo pagué a la revolución en Nicaragua. Es decir, quizás los 10 mejores años de mi vida de escritor, entre mis 33 y mis 43 años, yo se los entregué al país, a la revolución, porque dejé de escribir, en absoluto, ¿no? Primero porque estábamos votando a Somoza y era un trabajo de tiempo completo. El trabajo conspirador es muy absorbente, muy absorbente. Yo estaba conspirando todo el día, haciendo desde manifiestos políticos al trasiego de armas. Y luego, cuando tomamos el poder, bueno, ya derrocamos a Somoza, ¿ahora qué hacemos? Tomamos el poder. Y yo tenía una responsabilidad ya política, es decir, desde el poder en la primera junta de gobierno, en todo lo dramático que fueron esos primeros años. Después me gané ese título indeleble que ya nunca me va a abandonar, de vicepresidente. Yo digo, han pasado después de mí 15 vicepresidentes o 10 vicepresidentes en Nicaragua, pero yo sigo siendo el vicepresidente. Pero yo digo, eso es tinta indeleble, ¿no? Y entonces, pero en 1980, cuando yo fui electo vicepresidente, yo me dije, bueno, yo he pasado 10 años sin escribir, ahora tengo 6 años de un periodo vicepresidencial. Si yo sigo sin escribir, dejé de ser escritor. Entonces ese fue otro desafío. Yo dije, bueno, yo tengo que escribir a como sea. Y lo que hice fue levantarme en las madrugadas y escribir de las 5 a las 9 de la mañana. Porque si no, yo sacrificaba la vocación de mi vida. En alguna entrevista, Sergio, has dicho, ¿no?, que siempre te ha fascinado cómo el poder puede afectar a las personas. En tu caso, el poder, el ejercicio del poder, ¿te afectó mucho en tu vida personal, en tu vida intelectual? Uno no se da cuenta cuánto ha cambiado su vida hasta que deja el poder. Sí, porque se ha operado una transformación de hábitos. Yo no me había fijado que yo no cargaba ni siquiera mi propio maletín hasta que tuve que cargarlo. Alguien abría la puerta para mí del vehículo donde me iba a subir. Yo andaba rodeado de 6 o 8 personas todo el día, de mi escolta personal, y entraba a mi casa a hora desusada, o en la madrugada, o salía de madrugada, o llegaba muy tarde, no veía a mi familia. Mis hijos crecieron en manos de Tulita, yo no me ocupé de ellos mientras eran adolescentes. Es decir, es un trastorno total en la vida de una persona. Entonces, me di cuenta hasta que vine a Madrid una vez ya solo, en 1990, no venía nadie conmigo, y me vi solo en el hotel, y tuve que ir a cambiar dinero. Yo no sabía había olvidado cómo se cambiaba dinero, había olvidado cuál es el valor del dinero, porque todas esas cosas, bueno, uno no se ocupa de ellas, ¿no? Alguien se ocupa de pagar las cuentas. Y entonces este sentimiento de volver a ser un ciudadano común que tiene que tomar un taxi es muy importante, porque el que no lo asume se jodió para siempre, porque quiere quedarse en el poder siempre. Y eso es lo que le pasó a algunos de mis compañeros.
que no tenían más oficio que el poder, y ahí están todavía insistiendo en que tienen que quedarse en el poder, porque no saben hacer otra cosa. Yo por lo menos, yo no es que me hice escritor porque se creó en mí un vacío, no, yo regresé a mi antigua profesión y la asumí, y ahora no estoy dispuesto a cambiarla por nada, porque sentí que volvía a mi universo. Estaba dejando atrás algo que era muy importante en mi vida, la revolución, no la política es una cosa aparte, es la revolución. Estaba dejando la revolución y yo volví a ser escritor. Y Sergio, de aquella revolución, hoy pues para mucha gente que se acerca a la Nicaragua de hoy, pues ve una revolución llena de traiciones, llena de vicios, bueno, fueron muchas las circunstancias que hicieron que como tú bien dices, adiós muchachos, fue una revolución que no se terminó, que no terminó por hacer que ese mundo que parecía posible lo fuera. Pero es verdad que la revolución dejó una herencia, ¿no?, en Nicaragua que a pesar de que hoy día el mismo gobernante que entonces se haya encargado de volver a Nicaragua casi a la situación anterior al 79, pero sí que es verdad que se hizo mucho por la cultura y por la sanidad, por la educación, ¿no? Hay cierta herencia todavía de la revolución sandinista en la Nicaragua de 2008. Bueno, eso se necesitaría un observador neutral para contestar esa pregunta. Yo no soy neutral, yo creo que no queda nada de la revolución, que lo que hay es una caricatura. Y lo peor que le puede ocurrir a una revolución no es ser pintada al óleo, sino caricaturizada. Y en Nicaragua lo que hay es una familia, de nuevo, con afanes infinitos de poder, y que lo único que usa es el nombre de la revolución como un pretexto. Pero yo te decía, yo no soy un observador neutral en este sentido. ¿Qué queda de la revolución? Yo creo que no queda nada más que esta caricatura. Es que los sueños de la revolución fueron muy caros. Los sueños de la revolución eran de gente muy joven, y ojo que no hay revoluciones, que no hay más que los jóvenes para poder hacer una revolución. Las revoluciones son fenómenos juveniles, de ansiedad por cambiar el mundo, de grandes sueños, de desinterés, sobre todo de una ética a fondo, que toca a fondo, donde uno no ambiciona nada más que cambiar el mundo. Pero si uno hiciera una revolución por llenarse los bolsillos de dinero, ¿qué revolución podría ser esa? En Nicaragua la regla, yo lo digo en Adiós Muchachos, era no tener. Y el que quisiera tener ya no era revolucionario. ¿Y cómo puede una revolución hoy día estar reglada por el tener? Por el hacerse rico, por el hacer negocios, por la corrupción. Entonces, primero que nada, pues una revolución hecha por viejos no puede ser. Es un contrasentido. Cuando la Revolución Mexicana se hizo vieja, se fundó un partido que se llamaba el Partido Revolucionario Institucional. Esa es una gran contradicción. ¿Cómo puede ser una revolución ser institucional? ¿Y qué es lo que existe ahora en Nicaragua? Una revolución institucional. Peor que todavía eso, desinstitucional, porque está basada en otro tipo de reglas. Sí, sí. Volviendo a esos años de la revolución, hay algo que llama la atención a mucha gente, y es una especie, no sé si llamarlo batiburrillo, pero no en el sentido despectivo, pero un batiburrillo ideológico en el sentido de que de repente son compatibles el marxismo y el cristianismo. ¿Eso cómo puede ser? ¿Cómo puede darse figuras como el padre cardenal, como el cura también sandinista Gaspar García Laviana, ¿no?, compatriota nuestro? O sea, hay Fernando Cardenal, Miguel de Escoto, en fin, hay una serie de personajes del catolicismo, del cristianismo, que de repente casan perfectamente con una revolución de corte marxista, ¿no? Pues yo creo que esto fue provocado porque los cristianos de izquierda abrieron una vía muy importante en la América Latina. Esto de la opción preferencial por los pobres, que resulta del Concilio Vaticano II, del Congreso de Medellín, a mí me parece que es genial. Esta definición de lo que se llamó opción preferencial por los pobres, es decir, el cristiano se interesa por todos, se interesa por el ser humano, pero primero por los pobres.
Y eso es lo que abrió el camino de una entente, ¿no? Entre otros marxistas poco ortodoxos, como eran los marxistas en Nicaragua en la revolución, que también se fijaron como norma esa opción preferencial por los pobres. Entonces había una preferencia por los pobres en Nicaragua y ese era el gran acuerdo. Los pobres que han sido olvidados aquí a través de los siglos, que han sido los marginados, los que nunca han tenido nada, esos van a ser el sujeto histórico de esta revolución. No es que no nos interesen los demás, no estamos excluyendo a nadie más, pero estos son los que tienen hoy en día la preferencia, y ese fue el motor de la revolución. En la Nicaragua actual, lo has comentado, ¿no? Sí, está Daniel Ortega en el poder y bueno, institucionalizado o desinstitucionalizado esa revolución, y ahora llegan a diario Teletipo con informaciones sobre ataques a la ONG, ataques a los periodistas, ataques a los intelectuales. No olvidemos que acaban de recondenar, no sé cómo decirlo, al padre cardenal por un caso antiguo en el que había sido absuelto. En fin, hay un ataque directo hacia personas que fuisteis parte de esa revolución y que fuisteis traicionados. De manera especial, no solo el personaje Daniel Ortega, que como bien decía es una caricatura ya de sí mismo, sino de la primera dama, ¿no? La primera dama que tiene un papel más allá del papel casi, pues no sé si de no ser ella no es la gobernante, ella no la ha elegido el pueblo, ¿no? Debería ser un papel más simbólico, y sin embargo en Nicaragua no es así, ¿verdad? Bueno, por eso te decía que otra vez esto es materia de la novela, ¿no? Más que de la política. Ahora tenemos la pareja gobernante se sienta a dirigir el país desde una mesa llena de flores, pero no porque las flores sean bonitas, sino porque las flores tienen un sentido esotérico que aleja el mal de ojo y aleja la enemistad anímica de los otros, ¿no? El que se dirige contra mí, el que me tiene mala voluntad, las flores lo detienen. Y atrás, en lugar del escudo de armas de Nicaragua, está una mano rodeada de una serpiente, y la mano tiene en el centro un ojo. Esa es la mano de Fátima, que es un símbolo esotérico también contra el mal de ojo. Y entonces es una pareja rodeada de miedo, que se defiende a través de símbolos esotéricos, olores, flores, una mano con el ojo, para no ser afectados por la mala voluntad de los demás. Esto es del novelista, no del analista político. Por eso es que la historia de Nicaragua sigue siendo en estos términos tan atrayente. Es una fábrica de anormalidades. Es una fábrica permanente de anormalidades. Ahora el día 9 de noviembre creo son las elecciones municipales en Nicaragua. Unas elecciones en las que, por ejemplo, el MRS, el partido que fundaste, no puede presentarse sencillamente porque lo han ilegalizado, ¿no? Junto a otros partidos, ¿no? Junto con el Partido Conservador, sí. Y tampoco se permite la observación electoral internacional, no se permiten observadores nacionales, los organismos de derechos humanos no pueden, y de derechos políticos no pueden observar las elecciones. El presidente del Consejo Electoral es fiel seguidor de Daniel Ortega, hace lo que él dice, ellos van a contar los votos. Pues en estas condiciones no veo que sean unas elecciones muy ejemplares. Pero bueno, hay que ir a votar porque es peor el abstencionismo electoral, porque eso hace que el poder, tal como está generándose en Nicaragua, se consolide más rápidamente, y que hay que luchar siempre contra este tipo de formaciones malsanas de poder, ¿no? ¿Y esta circunstancia particular de Nicaragua, crees que obedece a una situación más amplia no sé, pienso por ejemplo en Venezuela, en países como Venezuela, Bolivia, quizás, no sé si se imbrica en una misma dirección o... Nicaragua, mira, Nicaragua es un país que muy pobre, ¿no? Nicaragua exporta al año 2.000 millones de dólares, ahora va a exportar 1.700, 2.000 millones de dólares, y las remesas de los trabajadores que se van a Costa Rica, sobre todo, y a Estados Unidos, son 1.000 millones de dólares más. Si el país recibe al año 3.000 millones de dólares, y Venezuela eso lo produce en un día, petróleo.
Venezuela produce 2,5 millones de barriles de petróleo diario, ¿no? Entonces, las diferencias son abismales. Entonces, por eso es que fácilmente Chávez se puede presentar en Nicaragua más que como un benefactor, como un corruptor. Porque para él es fácil corromper con el dinero, ¿no? Sergio, si la situación en Nicaragua sigue pues, en esta línea hacia una dictadura evidente, ya casi de facto, ¿no? ¿Crees que es posible que el pueblo, no sé si la situación internacional actual lo favorecería, pero que existiera una nueva revolución, no digo armada, ¿no? Una revolución civil, ¿no? que de algún modo empieza, no sé, estoy leyendo continuamente artículos de Yoconda Belli y de otros intelectuales que empiezan casi a llamar a una desobediencia civil de alguna manera, ¿no? Ante los abusos del Estado. ¿Crees que es viable una nueva revolución en Nicaragua? Eso depende de los jóvenes. Eso depende de los jóvenes. Yo no puedo responder a esa pregunta, ¿no? Es decir, mi voluntad no va a ser que se dé esa insurrección cívica que yo quisiera que hubiera, ¿no? No insurrección armada, yo no quiero más insurrecciones armadas en Nicaragua. Nos costó 20.000 muertos salir de Somoza, costó 30.000 muertos la guerra con la Contra en los años 80 y de qué sirvieron tantos muertos. Entonces yo no deseo una gota de sangre para Nicaragua, pero sí un cambio. Ahora, la gran pregunta es, ¿la democracia es capaz de corregirse a sí misma? ¿Es capaz la democracia de generar anticuerpos suficientes para expulsar a los elementos infecciosos que tiene dentro? Esta es una gran pregunta abierta. Y yo creo que es la democracia el mecanismo a través del cual los jóvenes tienen que cambiar la situación. La situación, vamos, la relación de Nicaragua con Estados Unidos realmente nunca ha sido buena y especialmente ahora es muy buena. Ha habido un culpable siempre, ¿no? Ahora es muy buena. Estados Unidos no le importa nada que se violen los derechos democráticos en Nicaragua. Bush no dice una palabra. Vamos a ver si Obama reacciona de otra manera. Está muy contento Bush con Daniel Ortega. Sin embargo, la relación con la Comunidad Europea había sido buena siempre, ¿no? Y la Comunidad Europea siempre los países donantes de Nicaragua casi siempre han procedido de la Unión Europea, pero ahora esa relación empieza a enturbiarse un poco también, ¿no? Empiezan a retirarse ayudas precisamente por actuaciones del gobierno Ortega, como por ejemplo prohibir todo tipo de casos, el aborto, ¿no? El aborto terapéutico, por ejemplo, que en Nicaragua estaba pues, desde tiempos remotos, ya no es posible. O sea, una mujer que vaya a morir, que se sepa que va a morir porque el embarazo no es viable, no puede abortar en Nicaragua. Un gobierno de izquierda, ¿no? Esa relación con Europa perjudicada por este tipo de temas, ¿en qué medida el pueblo, la gente de la calle empieza a notarlo? Pues no sé, si la ONG, si empieza a haber menos ayudas y eso se materializa, ¿no? en menos servicios para los ciudadanos nicaragüenses. Sí, yo creo que estas son posiciones ideológicas, pero de una especie como de empacho ideológico o de un anacronismo ideológico, ¿no? Daniel Ortega tiene una gran hostilidad con la comunidad europea y una hostilidad que se manifiesta en todo su discurso. Se vio en el caso, sí, ¿no? pero una vez que hace recién pasada, a ver, el año pasado, como hace un poco más de un año, recién instalado en el gobierno, Daniel Ortega hizo un viaje a Irak, a Libia, y entonces lo invitaron a ir a Senegal, y lo llevaron a visitar la isla donde hizo este monumento, la UNESCO, porque de ahí salían los barcos cargados de esclavos para América Latina, y él parece que no sabía eso, porque pasó un mes entero hablando de que había conocido esa isla como un niño de escuela, ¿no? Fascinado, y que empezó a atacar a los europeos por colonialistas y por esclavistas, como que es algo que hubiera ocurrido ayer mismo, ¿no? Y que él se sentía mal de no haberlo sabido. Y entonces
Y entonces de repente empezó a atacar a España por la conquista. Como que algo que tampoco sabía, ¿no? Y entonces estas excentricidades son las que dominan la conducta del gobierno con respecto a sus relaciones internacionales. Ahora, esto del aborto terapéutico es otra excentricidad, ¿no? Porque el aborto terapéutico estaba, eso sí yo lo aprendí hace poco, ¿no? Yo creí que el aborto terapéutico que estaba permitido en las leyes de Nicaragua era una consecuencia de la Revolución Liberal de 1893. No, es una ley de 1837, cuando Nicaragua apenas estaba entrando a ser república. Entonces, algún gobernante dio esta ley diciendo que el aborto se podía practicar bajo autorización de un consejo de 3 médicos cuando la vida de la madre estuviera en peligro o el nacimiento del niño no fuera viable. Y esta es una ley de 1837 que Daniel Ortega abolió para prohibir el aborto terapéutico y declararlo crimen conforme al Código Penal con una pena de 8 años de prisión al que la mujer que tolera el aborto en sí misma va a la cárcel o a la tumba, ¿no? Porque esto incluye en la prohibición los embarazos extrauterinos, los embarazos incompatibles con la calidad anatómica de la mujer y que pueden matarla, y van presos las enfermeras, los médicos y todo el que asista un aborto de este. Eso es una cosa bárbara. Extra peticio, como decíamos los abogados cuando yo era abogado, ¿no? Es decir, más allá de la petición, porque Obando, y esto es un homenaje al cardenal Obando en su alianza Daniel Ortega con el cardenal Obando, lo que le pidió fue una prohibición del aborto en general, que ya estaba prohibido en Nicaragua, porque nunca se ha hablado en Nicaragua de garantizar el derecho a una mujer que dice yo no quiero tener un hijo. Eso ni siquiera está en cuestión, es nada más el asunto del aborto terapéutico, ¿verdad? Y esto no le garantizó a Daniel Ortega más que la fidelidad del propio cardenal Obando, que es un corrupto, no me importa decirlo, pues se ha enriquecido gracias a los favores del gobierno y ha enriquecido a su familia, pero no le ha garantizado el respaldo de la conferencia episcopal, que es adversa totalmente a Daniel Ortega, porque la conferencia defiende el equilibrio democrático en el país, en sus cartas pastorales, y no toma en cuenta este regalo del aborto terapéutico, que es realmente un regalo vergonzoso, ¿no? Y Sergio, ya sé que en Adiós Muchachos lo dejas claro, que tu salida de la política es para siempre, ¿no? Pero no hay, después de los acontecimientos que se están dando ahora, una posibilidad de una vuelta del Sergio Ramírez en política activa, en primera línea de la política. Yo estoy muy contento de ir a comprar mi periódico al kiosco, de pagar el taxi, de andar como un ciudadano común y corriente, y esa es la vida que a mí me gusta, ¿no? Levantarme a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, estar sentado en mi computadora a las 8:30, escribir hasta la hora del almuerzo, hablar de literatura cuando me dejan, a veces no me dejan. Y mi vida es la literatura, ¿no? Entrar a una librería, ver qué es lo nuevo que se está escribiendo. Me gusta leer a los escritores más jóvenes, releo a los clásicos. Me gusta ver los suplementos literarios. Mi vida es fundamentalmente la literatura. Desgraciadamente no vivo en un país normal y por lo tanto no puedo dejar de hablar de Nicaragua. Pero este es un asunto nada más de anormalidad, no porque yo pretenda ir a sustituir al que está haciendo las cosas mal. Esos tiempos ya pasó. Yo creo que el país tiene que ser de los jóvenes, y si los jóvenes no lo pueden enmendar, estamos jodidos verdaderamente. Si no se interesan los jóvenes por enmendar el país, las generaciones anteriores ya fracasaron, o ya fracasamos, es la verdad. Yo creo que fracasamos porque tenemos un país pobre, marginado, con un intento de dictadura, y de qué sirvió una revolución entera, ¿no? Esa es mi gran pregunta. Entonces yo voy a ir otra vez a tratar de hacer lo mismo. No creo que funcione.
Y para terminar, Sergio, me gustaría que termináramos con literatura, precisamente. En el año 75, creo, publicaste un artículo amplio que luego incluiste en este volumen, en Balcanes y Volcanes, en el que reúne algunos ensayos sobre literatura. Y hay un pequeño capítulo que no sé si te importará leernos, que creo que es bastante significativo y creo que puede ser interesante para terminar esta charla, que se titula precisamente "La literatura no sirve para nada, es como si estuviera muerta". Me gustaría que nos lo leyera. Bueno, esto forma parte de un ensayo que se llama 6 falsos golpes, ¿verdad? A la literatura centroamericana. Pues yo no sé si no será muy largo esto. Un par de páginas, ¿no? Durante 150 años de vida republicana, la literatura ha tenido en Centroamérica el honor de encabezar la lista negra de las profesiones que no sirven para nada. Es una lista creada, por supuesto, por quienes piensan que la literatura no pertenece sino a la categoría de las profesiones liberales, y en esto consiste la gran falacia. A la cola de los boticarios, cirujanos, notarios o ingenieros, el literato no produce nada, no gana, no rinde. Se le trata con cierto temor y cierto respeto porque se sospecha que sus alquimias encierran algo de valor ignoto, pero se le descalifica, se le deja en el mísero cuartito del fondo, como a las familias pudientes, a los tísicos y a los lunáticos. El mismo cuartito en que permaneció hasta hace poco la sociología, como la más rara de las ciencias, una ciencia sin utilidad práctica que florecía en el costillar fusilizado de la Universidad Napoleónica de Comerciantes Ilustrados. Por supuesto que semejante descalificación no se practica ni tajante ni homogéneamente, se envuelve en matices y engaños, aparenta aproximaciones y entendimientos. Uno pudo ser en Centroamérica, es ley que todavía puede hacerse, notable jurisconsulto o hábil galeno primero, y solo después exquisito poeta, pero sin que la dedicación profesional a algo provechoso dejara de enlistarse al principio para prestigiar la afición inútil. Claro, estaban también los caficultores inspirados que podían permitirse lecturas e imitaciones de Chateaubriand, pero a eso lo garantizaba su prestigio de ricos. Por eso resulta paradójico que fuera Rubén Darío el que por primera vez reclamara y en cierto modo estableciera desde fuera de la región una división del trabajo para el escritor y demostrara que la literatura sí servía para algo, que tenía un lugar en la nueva sociedad latinoamericana de las grandes capitales al fin del siglo. El espejismo no tardó en acarrear hacia Nicaragua sus reflejos, y cuando Darío regresó en 1912, héroe triunfante, nimbado por esa gloria, esta fecha está mala, en 1907, héroe triunfante, nimbado por esa gloria que hasta entonces solo había sido legendaria e imposible en el trópico, los cirujanos flebotomianos y los boticarios y los notarios probos cerraron sus consultas y gabinetes para rendirle homenaje, dedicándose también a escribir alejandrinos sonoros. Se sacaba al poeta del cuartito oscuro para sentarlo en la sala. Pero es el propio Darío el que entonces llama al orden a sus conciudadanos y les advierte que los laureles no se ganan solo haciendo versos, también en las demás profesiones honradas. La República necesita también de brazos e ingenios provechosos, necesita de agricultores, de comerciantes, de profesionales, les reclama en un discurso. O en otras palabras, que realmente el escritor pertenece a una parcela solitaria y de difícil acceso, un cuartito del fondo, y que finalmente no se puede ser ilustrado, jurisconsulto e inspirado lírida o musageta, como prefieren muchos. No hay cajones de doble fondo. Tampoco hoy día, para los sustitutos modernos de los académicos de éxito en sus profesiones, la literatura tiene perspectiva práctica. El mecenazgo de banqueros y financistas, comerciantes e industriales del que se oye hablar, o al menos se reclama, no resulta sino una ilusoria pretensión de entendimiento entre dos polos irreconciliables, el de los negociantes y el de los intelectuales. Dichosamente, porque lo peor que le podría pasar a la literatura centroamericana es castrarse por subsidio. Los florentinazgos de quienes proclaman la muerte de la literatura por inútil siempre tendrían algo de trampa mortal. Muchísimas gracias, Sergio. Yo no me acordaba de eso. Gracias. Muchas gracias. Pues nada más, no sé si hay posibilidad de si alguien quiere preguntar algo. Bueno, sí, siempre si alguien
¿Quiere preguntarle alguna cosa? ¿O algún comentario o algo?